Paz a vosotros, iglesia, y buenas tardes a todos los que nos ven, los que nos acompañan en esta tarde. Gracias por darnos la oportunidad y hacer un espacio y dejarnos entrar a sus hogares o allí donde se encuentran. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de hacerles llegar este mensaje en esta tarde, allí donde están. Los invito, hermanos, a que abran la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y les invito, hermanos, les doy unos segundos, unos minutos para que puedan abrir sus Biblias, hermanos. Y los invito a que la abran en el libro, en el Evangelio según San Mateo, hermanos. Vamos a mirar según San Mateo, capítulo 14, versículos 29 y 30. Vamos a dar lectura. Después de dar lectura a estos versículos, los invito a que oremos a nuestro Dios y nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Dice en el libro según San Mateo, capítulo 14, vamos a leer allí del 28 al 30, hermanos. Si lo tienen allí, vamos a dar lectura. Y los invito a que me acompañen, hermanos, a dar lectura a estos versículos. Dice así en según San Mateo, capítulo 14, versículo 28. Dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice el 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vamos a orar a nuestro Dios en esta tarde. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Alabado sea tu nombre, Señor, hoy y mañana y por los siglos, Padre. En esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, dándote las gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder estar aquí en este lugar en el cual, Señor, me das este privilegio, Señor, de poder traer tu palabra a todos aquellos que en esta tarde están en sus hogares o están, Señor, en un lugar y escuchan este mensaje. Padre Santo, te pido en el nombre de tu Hijo, Señor, que me llenes de tu Espíritu, Señor, y que no sea yo que hable, Señor, sino seas tú, Padre Santo. Que este mensaje pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos, de aquel que nos escucha, y pueda, Señor, ser beneficio para nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque todo esto, Señor, no te lo pido porque yo tenga méritos, sino solamente los méritos de tu Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, gracias a Dios, hermanos, que una vez más nos da la oportunidad de abrir la palabra de nuestro Dios. Y que en esta tarde podamos escuchar de su mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Nuestro Dios nos quiere dar un mensaje en el cual nos dé aliento, nos dé esperanza a nuestras vidas. Nuestro Dios nos quiere recordar que Él siempre está al pendiente de sus hijos, que Él siempre está al pendiente de su pueblo. Y en esta tarde, hermanos, en esta tarde, Dios quiere hablar a cada corazón de los que nos escuchan, de los que nos están mirando en este día. Leíanos ahorita, hermanos, esta escritura, y sabemos, y muchos que ustedes lo conocen, es la historia de cuando Jesús anda sobre el mar, hermanos. Después de alimentar aproximadamente a 5,000 personas, dándoles de alimento a esas personas con dos peces y 5 panes, llega el momento en que Jesús despide a sus discípulos, hermanos, y les dice que entren en la barca y que vayan delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y cuanto más que ya pasado el tiempo, miraron a Jesús, hermanos. Miraron a Jesús que venía caminando sobre las aguas. Esta historia lo relata, hermano, cuando miran a Jesús que viene caminando sobre las aguas y aquellos varones de Dios, sus discípulos, estaban en la barca. Y mirándolo
los discípulos, habló Pedro. Habló Pedro, ese hombre, ese varón, y le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice el 29, y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí miramos, hermanos, que Pedro bajó de la barca, empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a ir. Pero dice más abajito, hermanos, que Pedro empezó a sentir el viento. Sintió el viento y tuvo miedo. Y empezó a hundirse. Pedro quitó la mirada en Cristo Jesús. Y sintió miedo. Y empezó a hundirse. En esta tarde, hermanos, este mensaje lleva por nombre, hermanos, no abajes tu mirada. Dios en esta tarde nos quiere recordar que venga lo que venga, que no perdamos la mirada en su Hijo Jesucristo. Que no bajemos la mirada, porque al bajar la mirada perdemos el blanco que es Cristo Jesús. Ustedes se dan cuenta cuando vamos en el camino y perdemos la mirada en lo que a donde vamos, suceden muchas cosas. Yo creo que cada uno de nosotros, o tal vez algunos, hemos mirado, nos hemos dado cuenta que en el tiempo han pasado muchas situaciones, muchos accidentes. Cuando va gente al volante, va gente manejando y toma el aparato para hacer un mensaje, para hacer un texto, y pierde la mirada a donde va en el camino. Y hemos sabido que han pasado muchos accidentes. ¿Por qué? Porque perdieron la mirada hacia donde iban, a las cosas que estaban haciendo. Y miramos en las noticias que mucha gente pierde hasta la vida, porque pierden la mirada, el enfoque a donde van. También hay mucha gente, hermanos, que yendo caminando en el camino, van en su celular, y tal vez algunos por ir en el celular texteando, ir mirando algo en su aparato, no se dan cuenta y tropiezan. Se tropiezan en la banqueta. Tal vez hay muchos, y yo he oído por ahí, que hasta han tropezado y han chocado con un poste, con algo que está enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque no llevan su mirada hacia donde van ellos, sino que han bajado su mirada hacia otro lugar. Y eso es lo que hoy, en esta tarde, nuestro Dios nos quiere recordar. Que venga lo que venga, situación que llegue a nuestra vida, no pierdamos nuestro enfoque. Que nuestra mirada siempre esté en Cristo Jesús. Aquí, leyendo esta historia, hermanos, en el versículo 29, dice así, y él dijo: ven y desciende Pedro viene y desciende Pedro de la barca. Y él dijo: ven y desciende Pedro de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y aquí, hermanos, tengo
En la Nueva Versión Internacional, hermanos, en la Nueva Versión Internacional, hermanos, dice de esta manera, y lo dice un poquito más claro, hermanos, más claro, donde podemos entenderlo un poquito mejor a esta versión que estamos leyendo. Y dice así en la Nueva Versión Internacional, hermanos, capítulo 14 de según San Mateo, y dice en el versículo 29 de esta versión, dice así: ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Dice aquí que Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua, pero al sentir el viento, dice que tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, cuando todo va de maravilla, cuando todo va marchando de una manera buena, cuando en nuestra vida no hay aflicción, cuando en nuestra vida no hay problemas, cuando tenemos ese momento en que todo va marchando de una manera maravillosa, y nos encontramos con gente que está pasando por una situación difícil, y nosotros les decimos que tengan confianza en Dios, que tengan fe en Dios, que Dios va a suplir su necesidad, que Dios va a estar con ellos, que Dios no los va a abandonar, que Dios no los va a dejar solos, que Dios siempre estará con ellos. Y les decimos que tomen aliento, que agarren aliento, porque Dios está con ellos. Pero ¿qué, hermanos? Que cuando llega el momento difícil en nuestras vidas, que cuando llega el momento crítico en mi vida, y ahora yo estoy en el lugar donde mi vida está en aflicción. Cuando llega el momento en que llega un problema a mí, ¿cómo reacciono yo? ¿Reacciono de la misma manera en esa fe, en esa confianza de que Dios está conmigo? ¿O empieza a decaer mi fe? Empiezo a bajar la vista hacia otro lugar donde no está Cristo Jesús. Que cuando llega el viento, que cuando siento el viento en mi vida, así como Pedro, y llega el momento en el cual yo empiezo a hundirme. ¿Qué sucede, hermanos, cuando estamos pasando por un momento difícil? Que cuando estamos en medio de la tormenta, que cuando yo estoy en medio de la tormenta, sigo poniendo mis ojos en Jesús, o bajo la vista y empiezo a poner la confianza en el hombre. Hoy en día, hermanos, hoy en día estamos viviendo momentos difíciles. Hoy en día, hermanos, estamos atravesando por una crisis. El mundo, el ser humano anda desesperado. El ser humano ha bajado la vista y ha puesto la confianza en sus fuerzas, en el hombre, aquel que tiene límites. Anda desesperada, corriendo de un lado para otro, sin darse cuenta que están perdiendo al que todo lo puede, que están perdiendo la mirada a aquel que puede suplir cualquier necesidad que atravesemos en nuestras vidas.
Hoy en día el ser humano está viviendo un momento difícil y es alrededor de todo el mundo, hermanos. Y ha llegado hasta este lugar. Estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de angustia. Cuando llega el momento de enfrentar una prueba en mi vida, ¿actuaré igual? Miramos hoy en estos días, hermanos, los eventos que estamos viviendo. Mucha gente alarmada por lo que está sucediendo alrededor del mundo. Ha bajado la mirada. Ha bajado la mirada y ha puesto su mirada en otro lugar, en el cual no es Cristo Jesús. Hay pánico. El ser humano empieza a desesperarse. Pero Jesús en su palabra nos dice que vamos, hermanos, vamos a pasar por tormentas en nuestra vida. Y vamos allí en el libro, hermanos, según el Evangelio, según San Juan. Vamos a leer allí en según San Juan, hermanos. Según San Juan, capítulo 16, hermanos. Un versículo muy conocido, en el cual, hermanos, nos da dos noticias. Dos noticias nos da este versículo, hermanos. Y vamos a mirar cuáles son esas noticias que nos da en este versículo. Y dice en el libro según San Juan, hermanos, capítulo 16, y vamos a leer allí en el versículo 33. Dice así: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiar, yo he vencido al mundo. Una vez más, hermanos, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Segunda. Y vamos a mirar la primera noticia que nos da la palabra de nuestro Dios. Dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Van a llegar esas dos cosas en nuestras vidas. Y quisiéramos que no llegara la primera a nuestra vida, porque yo creo que nadie queremos pasar por un momento de aflicción. Creo yo que todos queremos siempre tener una vida en la cual todo marche de maravilla. Creo yo que todos deseamos que todo nos vaya bien, que no pasemos por momentos difíciles, que no pasemos por enfermedades, que no tengamos problemas. Pero aquí la palabra de nuestro Dios no nos dice que no vamos a pasar por momentos difíciles. La palabra de nuestro Dios aquí nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Que en el mundo el mundo va a tener problemas. Y hoy en día, hermanos, hoy, iglesia, tú que nos escuchas, tú que nos miras en esta tarde, déjame
decirte que hoy estamos viviendo, toda la humanidad está viviendo un momento crítico, un momento de aflicción, un momento en el cual el mundo está en pánico. Nación y otra nación, nos damos cuenta que están sufriendo. Y cómo quisiéramos que estas cosas no llegaran a nuestra vida. Cómo quisiéramos que esto se terminara de la noche a la mañana. Cómo quisiéramos que en un cerrar de ojos todo se acabara. Pero tristemente, la situación no es esa. Pero déjeme decirle que también hay otra cosa que la palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos. Tú que nos escuchas, tú que en esta tarde estás allí en ese lugar escuchando la palabra de nuestro Dios, pues déjame decirte que Dios también tiene una palabra de aliento. Nuestro Dios también quiere decirnos que no solamente vamos a tener aflicción en nuestra vida, que no solamente vamos a pasar por momentos difíciles, que no todo siempre va a ser angustia, dolor, tristeza, sino Dios en esta tarde te quiere decir y quiere que tú abras tu corazón y puedas llevar esta palabra hasta lo más profundo de tu corazón y puedas atesorarla. Porque dice la segunda parte de aquí del texto que leíamos, dice, miramos la primera que dice, estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Ya la miramos. Pero viene la segunda, que esa es la que nos da aliento. Esa es la que nos da esperanza, esa es la que nos da esa fuerza de no perder nuestra mirada en Cristo Jesús, de que no bajemos nuestra mirada, de que nuestra mirada siempre esté en el Hijo de Dios, en Jesucristo, donde dice, pero confiar, dice, yo he vencido al mundo. Aquí nuestro Dios nos da la segunda noticia. Y eso es que hoy en esta tarde Él desea que tú escuches y sepas que Él tiene una palabra de aliento. Es de confiar en mí, que yo he vencido. No pierdas tu mirada, no pierdas el enfoque y te vayas al hombre. No, sino que permanezcas en mí y tengas confianza que yo estoy a tu lado, que yo no te dejaré solo, que yo estaré contigo hasta el fin, que yo te sostengo de tu mano, que venga lo que venga, yo estoy contigo. En esta tarde, en este día, en este momento, Dios quiere que tú sepas que Él está contigo, que Él no te dejará. Solamente Él nos pide, Él te pide en esta tarde que tú entiendas, que tengas confianza en Él, de que Él ha vencido, de que Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo?
hasta el fin. Él quiere que nosotros nos mantengamos de pie, que tengamos fe de que todo esto pasará y que vamos a salir victoriosos. Vamos allí, hermanos, a Colosenses. Colosenses capítulo 3, hermanos. Dice así en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en la Nueva Versión Internacional, hermanos, en la Nueva Versión Internacional, hermanos, dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra de nuestro Dios nos invita a que busquemos las cosas de arriba, que no busquemos las cosas terrenales, que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba. Y en estos momentos críticos, en estos momentos de angustia, en estos momentos que estamos viviendo, Dios desea que no pongamos la confianza en el hombre, sino que pongamos la confianza en Dios, que busquemos las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba que debemos de buscar en este tiempo? Las cosas que Dios desea que nosotros busquemos es la oración, hermanos. Que estemos constantes en la oración, que doblemos nuestras rodillas, que clamemos a Dios, que le pidamos a Dios que nos dé fuerzas, que nos sostenga de pie, que venga lo que venga, que sea el nombre de Dios bendito, que la confianza que nosotros tenemos no está en el hombre, sino que está en el Todopoderoso, que es Dios. Eso es lo que Dios desea en esta tarde, que escuchemos que Dios tiene el control, que Dios no nos va a dejar. Él desea que nosotros peleemos. ¿Y cómo vamos a pelear nosotros? Vamos a pelear doblando nuestra rodilla, orando a nuestro Dios, ayunando, para que Dios nos mantenga fieles, para que nuestra mirada, no bajemos nuestra mirada, sino que nuestra mirada esté siempre fija en el Hijo de Dios. Que nos mantengamos en oración, que no desmayemos, porque nosotros ya no ponemos la confianza en el hombre, porque el pueblo de Dios confía en el Señor de señores, que es el que nos va a mantener firmes, que en los momentos de aflicción Él nos va a sostener, que en los momentos de angustia Él nos va a levantar, que cuando estemos débiles Él nos va a fortalecer, pero que pongamos la mirada en Cristo Jesús. En esta tarde, Dios quiere que te lleve estas palabras. Dios desea que abras tu entendimiento, abras tus oídos y sobre todo
que abras tu corazón y te dice en esta tarde, iglesia, tú que nos escuchas, tú que has hecho un espacio en esta tarde, Dios te quiere hablar. Dios quiere hablar tu corazón y quiere que medites en estas palabras que Él quiere llevar a tu corazón. Dice la primera, haz que en tu vida la prioridad sea Cristo Jesús. No permitas que ninguna circunstancia te aparte de Dios. No permitas que para ti tus pertenencias tengan mayor valor que Jesús. Esfuérzate en que tu profesión de fe en Cristo nunca diluya. No importa si te sientes estancado o has caído, Jesús en este momento es el que te extiende la mano y te quiere levantar. Pedro sintió el viento y se empezó a hundir. Y gritó, Señor, sálvame. Y dice que al momento Jesús extendió su mano. Así en esta tarde, si te sientes que has caído, si sientes miedo, si has sentido que el viento te está golpeando y has sentido temor, clama a Dios y Él estirará su mano y te salvará. No pierdas tu mirada, no abajes tu mirada, sino que tu mirada siempre esté arriba, que tu mirada siempre esté enfocada en Cristo Jesús y que no busquemos lo terrenal, sino que busquemos las cosas de arriba, donde está Dios. En esta tarde te invito a que allí donde estás, allí donde te encuentras, que te pongas de pie. Si estás con tu familia, si estás con un compañero de trabajo, si estás en una reunión con compañeros de trabajo, Dios quiere hablarnos hoy. Tómate de la mano con el que estás allí al lado. Tómate de la mano. Vamos a orarle a Dios. Vamos a orarle a Dios y vamos a clamar. Los invito a que oremos a nuestro Dios. Y así, hermanos, decirle a nuestro Dios que nos sostenga, que nos tome de su mano y que venga lo que venga, sea el nombre de Dios bendito. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. En esta tarde, Señor, te damos las gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre Santo, vernos sentados a la mesa y de poder haber tomado este pan que es tu palabra, Señor. Dice en tu palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de tu boca, Señor. En esta tarde te damos las gracias, Señor, por ese alimento que nos has dado. Gracias, Señor, por permitirnos llevar este mensaje y de poderlo escuchar. Te pedimos que nos sostengas de pie, Señor. Que nos ayudes a que no bajemos nuestra mirada, Señor. Que nuestra mirada siempre esté solamente en tu Hijo Jesucristo, Señor.
Que no confiemos en el hombre que tiene límites, sino que confiemos solamente en tu Hijo Jesucristo, aquel Señor que sobrepasa los límites. Que para Él, Señor, que para Él no hay límites que no pueda vencer. Gracias, Padre Santo. En esta tarde, Señor, te invito, Señor, a que sigas conmigo, Señor, y que me ayudes a no soltarte tu mano. Que sabemos, Señor, que tú estás en control de todo. Que tu deseo es que nosotros nos mantengamos de pie. Que tengamos la fe, Señor, depositada en Cristo Jesús. Y que lo que venga, Señor, siempre sea tu nombre levantado y ensalzado, Señor. Porque en tu Hijo Jesucristo siempre, Señor, siempre hay victoria. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor. Amén, amén.